sus maestros, y que ellos, Padre Santo, puedan amar y disfrutar el aprendizaje. Señor Jesús, muchas gracias, Dios, porque sabemos que tú has puesto palabras de vida, Señor Jesús, en su corazón para compartir con todos y con cada uno de nosotros. Dios, tú sabes lo que queremos, pero por encima de todo tú conoces aquello que nosotros necesitamos, Dios Padre Santo. Y en esta mañana creemos y declaramos que de parte del pastor viene esa palabra que nosotros necesitamos en este tiempo, Padre Santo, para seguir caminando y siguiendo tus pasos, Padre Santo. Lo bendecimos, lo cubrimos, Padre Santo, y declaramos aún más, Padre Santo, de ti en su vida, Padre Santo. En tu nombre, Señor Jesús, amén y amén. Así. Gracias, Sam. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Vivos, activos, armados, peligrosos y en victoria. Amén. Bueno, hoy quería compartir la palabra del Señor con todos ustedes, y de verdad que es un gozo poder masticar la palabra. Porque la palabra, dice el Señor, dice en su palabra que es lámpara. Así se la saben, lámpara. ¿Y qué más? Y lumbrera. Así, o sea que si estamos en oscuridad, no tenemos miedo porque somos luz. Amén. Somos luz, y la luz prevalece siempre en medio de toda tiniebla. Siempre sale la luz. Y en esta mañana estaba recordando un mensaje hace mucho tiempo que compartí con la iglesia sobre el crecimiento espiritual. No sé si lo recuerda alguno, que pusimos una foto de un arbolito que tenía unas fases de crecimiento. Y creo que es una manera muy bonita de casi cerrar el año, aunque falta el último culto. Pero el último culto siempre va enfocado a ese maravilloso momento, ¿verdad? De la Navidad, de un niño que luego fue adulto, que se fue a la cruz, que murió por nosotros, por nuestros pecados, que es nuestro Jesús. Pero hoy no quería dejar de lado una palabra que me ha encantado durante todo el año, porque lo he visto en cada uno de vosotros. Sí, y dice un dicho, ¿no? Que cuando uno siembra, es una ley física, sabe que va a cosechar, ¿verdad que sí? Cuando uno siembra, ¿verdad que sí, Ángel? Ángel sabe, y los que trabajan en el campo, en la tierra, lo que uno siembra tarde o temprano lo va a cosechar. Y aunque a veces no veas el fruto, uno tiene esa seguridad de que en algún momento esa semilla va a dar su fruto y va a empezar a brotar el tallo y las ramitas y el fruto. Y eso es nuestra fe. En la iglesia, en este lugar, he podido ver cada hermano poniéndole muchas ganas a su caminar en la iglesia, ¿no? A su vida cristiana, a su estar bien delante de Dios, a su amar a su casa y crecer en su casa. Y créeme que el Señor está poniendo en tu corazón el fruto, y tú estás dando fruto. Aunque tú no lo puedas ver, Dios está trabajando en tu vida. Aunque tú no lo puedas observar, Dios está trabajando en el corazón de tu esposa, de tus hijos, aquí en la iglesia y en tu país, porque a Dios no se le escapa absolutamente ningún detalle. Él es el mejor detallista, Él lo tiene todo bajo sus manos, y he podido ver cómo el Señor ha empezado a reproducir esa semilla en cada corazón,
y ha empezado a dar fruto. Y si estás pegado a la vid, como la palabra lo dice en Juan, si estás pegado a la vid, a esa rama fuerte, a esa base sólida, tú vas a dar fruto. Tu vida va a empezar a fructificar, porque sabes en quién has creído. Me encanta la historia de Jesús, porque hoy no vamos a hablar de ningún personaje, sino de nuestro mejor ejemplo, de aquel que derramó su última gota de sangre en la cruz por tu pecado, por tus rencores, por tus iras, por tu falta de perdón, y lo hizo con todo su amor para que tú seas bendecido durante toda tu vida. Es más, tenemos misericordia delante de Dios, porque Él tuvo gracia al escogernos y rescatarnos de ese pecado, de ese lugar donde estábamos errando, estábamos caminando en una dirección equivocada, y Él te recogió, Él te abrazó, Él te escogió y te puso en su redil, te puso en la obra, porque sabe que tú vales para la obra, Ana. Sabe que Daniel, sabe que Noemí, Julie, Santiago, Marcos valen para la obra. El detalle está en cómo, pastor, cómo hago yo para trabajar en la obra. Y se trata de crecer en la casa del Señor. ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo crecemos en la casa de Dios? Es una manera muy sencilla de decirlo. Trabajando incansablemente en la obra, trabajando arduamente en la obra, trabajando con pasión en la obra. ¿Y qué significa esto? Que lo que tengan que decirte, lo que tengan que hablar de ti, a ti no te va a importar, porque tú estás trabajando en la obra y estás trabajando para un rey de reyes y para un señor de señores. Estás trabajando con una mira hacia adelante, porque sabes que Dios va a dar el fruto en tu corazón. Tú tienes que saber que tu vida tiene sentido cuando tú estás en ese caminar y sabes que Dios te va a dar tu bendición. Y sabes que Dios te va a dar allá al final, como Pablo decía, la corona de justicia. Tú vas a seguir incansablemente sin dudar, porque sabes para quién estás trabajando y sabes que estás creciendo en la obra de Dios. Hace una semana y un poco más estuve compartiendo un tema muy hermoso que habla del crecimiento delante de obreros y de representantes y de ministros de iglesia, y me encantó porque yo pude hablar con propiedad. ¿Saben por qué? Porque estoy viendo que en mi casa, en mi iglesia, estoy viendo el crecimiento de Dios en cada uno de ustedes. Y aunque tú me digas, pero pastor, yo estoy mal espiritualmente, yo estoy bajoneado, yo estoy apartado, yo he pecado, estoy anulado, estoy mal, mi familia está mal, mi vida está mal, mis hijos, mi matrimonio, ¿sabes qué? Agradécele al Señor porque está moldeando tu carácter. Está trabajando contigo, y eso es la muestra preciosa de que tú le interesas al Rey de Reyes. Si no, ni siquiera estarías pensando en cómo hacer para que tu vida para que tú tengas gracia delante de Dios. Si en ti está esa semilla en tu corazón, es porque a Dios le interesas mucho. Si tú vienes un domingo a las 11 o antes de las 11, pudiendo quedarte en tu casa comiendo un plato combinado, tú sabes que en tu iglesia, en tu casa hay una palabra, es porque el Señor, tú has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y tu familia lo está observando. Te dirán, estás loco. Te dirán, estás loca, estás perdiendo el tiempo. No, porque yo sé que esa semilla que está adentro produciendo fruto, en algún momento va a dar su fruto. Y ese fruto va a dar más fruto. Yo veo a mi generación, mis hijos sirviendo en el Señor, aquí de Ujieres, en los jóvenes, porque yo sé que la semilla que estoy poniendo incansablemente, estoy poniendo cada domingo, miércoles, sábado, en mi casa, en mi iglesia, yo sé que va a dar fruto en algún momento. Y eso no cae, su hoja no cae, porque está plantado junto a las corrientes de las aguas. Estás plantado junto
a las corrientes de esa palabra que cada domingo sale y te alimenta. No mires al que está delante. Ni siquiera mires de qué color estoy vestido, porque muchos dicen, el pastor está de negro, está de luto. ¿Quién se ha muerto? Hay un dicho que dice, el hábito no hace el monje, ¿verdad? O dicen ahí en algún lugar, dicen, es lo mismo pero con otra ropa. Esa es una palabra que no la voy a decir. No mires ni siquiera cada detalle que hay aquí, porque esto no te va a salvar. Esto no va a cambiar tu fe. Eres tú quien tiene que llegar a los pies de Cristo, clamar su presencia. No mires ni siquiera que soy bajito, chinito, gordito o feíto. El Señor te va a hablar como quiera. El Dios te va a poner a alguna persona ahí en la calle que no va a estar con corbata ni con traje y te va a hablar al corazón. Otra cosa es que tú seas sensible a la voz de Dios, que tú seas enseñable al sonido de su voz. Yo no escucho la voz de Dios, pastor. Eso fue Moisés, eso fue Abraham. Dios habla en diferentes maneras. Dios es inexplicable. Su conocimiento no tiene límite. Dios te va a hablar en diferentes circunstancias que estás pasando, atravesando con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Ahí escuchas la voz de Dios. Ahí es donde te dice, yo necesito que tú vengas a clamar a mi trono, porque yo quiero derramar gracia sobre ti. Y quiero que esa gracia inunde tu familia, pero tienes que tomar la decisión. Hay una historia tremenda en Lucas capítulo 2. Vamos a ir rápidamente y lo vamos a leer. Lucas capítulo 2. Del verso 41 en adelante. Lo tenemos, quien lo tenga diga amén. Amén, qué bueno, qué rápido son. Del 41 en adelante. Esto me hace recordar, no sé si lo estarán, verdad que se están grabando. Me hace recordar, y siempre lo comenté, y el día que mi hermano esté en este lugar, y mi madre, yo oro para que ellos vengan, ustedes le dirán, no, sí, yo hablaba de ustedes. Mi hermano, cuando conoció a Jesús, se fue a vivir a la iglesia. Sí, había comenzado la universidad. Tanto nos cuesta ingresar a una universidad porque tienes que dar examen, tienes que estar todo el día. Pues este señor ingresó a la universidad y al año se encontró con Jesús cara a cara. Dejó todo y se fue a la iglesia a vivir. Sí, se llevó mantas, incluso mantas que necesitaban otros discípulos, él se los llevó también. Dejó sin mantas a mis padres y algún que otro colchón también se lo llevó para la iglesia. Porque éramos y somos, gracias a Dios, en Perú tenemos nuestra economía estable, donde se puede comer. Pues mis padres tenían eso y bueno, Gonzalo se llama, el Gonchi, se llevó todo a la iglesia y mi madre odiaba al pastor como no imaginan. Ese pastor que se ha creído está obligando a mi hijo. Pero cuando tú te encuentras cara a cara con Jesús, ¿verdad? Uno se despoja y se desprende de aquello que le quita el tiempo. Él estaba metido en situaciones en su vida de joven, lo dejó todo y se fue a la iglesia y vivía ahí, comía ahí. Era un discipulado en las iglesias ahí en Sudamérica. Cuando hay discipulados creo que viven en el templo, pero claro, hace una captación, hacen como unas pruebas para entrar ahí, ¿no? Como quien va al seminario, ¿no? Aquí en España, por eso. Él ni captación ni preguntas, él se fue con sus cosas, su ropa, como era amigo del pastor, ya lo conocía, se lanzó y se plantó allí, y estaba allí y vivía ahí. No saben cuánto aprendió de la palabra hasta ahora. Es un hombre que se sabe la Biblia de tapa a tapa.
Y me recuerdo, ¿no? Cuando él estaba en la iglesia, no le importaba si mi mamá estaba preocupada o si mi papá estaba pensando quién lo ha secuestrado, tengo que pagar a algún detective que lo vaya a buscar, porque el hombre desapareció de la faz de la tierra. Del pueblo se fue a la capital. Mis padres todos se fuimos a la capital a buscar a Gonzalo. Gonzalo estaba en una iglesia ahí viviendo, discipulado con sus compañeros, los demás discípulos, y cargaba un costal, aquí es una bolsa grande, y cada mañana tenía que ir al mercado a buscar comida, a buscar provisión, para que ellos hagan la comida para todos los discípulos. Y cuando vio mi madre ese cuadro, dice, pero tú sí, como el joven rico, ¿no? Pero ¿qué es aquí pidiendo, si tú tienes, tienes comida, estudios, tu padre te va a pagar los estudios, ¿y qué haces allí pidiendo a cada puesto arroz, azúcar, pollo, legumbres, con varios, y van con un saco al mercado y volvían con el saco? Cuando iba él, el saco estaba a tope de provisiones, pero cuando no iba él, iban los otros dos muchachos, venían con poquísimo. No sé, este hombre tenía gracia delante de los dueños de las tiendas que llegaba. Y ese estar en la casa de Dios, digo que no es como Gonzalo fue, sino que son tiempos diferentes. Ese estar relacionado con gente, ese estar en la casa de Dios en comunión, en unidad con sus demás discípulos, hizo que él aprendiera mucho del Señor. Y cuando yo leo la historia de Jesús en el templo, yo recuerdo mucho, mi hermano. Lo vamos a leer, capítulo 2, verso 41 en adelante. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esto me encanta. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Y nuestra meta como hijos de Dios, si le dices al que tienes a tu vecino, al que tienes al lado, dile: tu meta como hijo, como hija de Dios, es crecer en sabiduría, en gracia, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esa tiene que ser tu meta siempre. Y ahora lo vamos a desglosar muy sencillamente. ¿Por qué en sabiduría? Muchos dicen sabiduría es saber mucho de la Biblia. Y déjame decirte que estamos equivocados. No es saber mucho de la Biblia, sino sabiduría. Proverbios nos habla que es el temor a Jehová. Es el temor a un Dios. ¿Cómo es el temor? Es que tú sepas que tienes que estar en completa santidad diariamente, constantemente, que tú debes acercarte al trono de la gracia todos los días y ser renovado todos los días. No me vale el domingo. Todos los días tienes que venir a la presencia de Dios y pedirle clamor por misericordia para que tu vida
pueda ir creciendo poco a poco y que te pueda ir enseñando muchas cosas y te pueda ir revelando muchos misterios que hay en su palabra. Sabiduría no es cuánto sepas de la Biblia o de la palabra de Dios, sino es cuánto tú guardas su palabra, cuánto eres fiel a los estatutos que hay aquí. La palabra nos enseña que todo no es lícito, es lícito que lo podamos hacer, ¿verdad que sí? Todo te permiten hacer, por eso que aquí no prohibimos nada, no prohibimos nada. Yo tengo amigos que me dicen, en tu iglesia prohíben fumar, beber, o sea, cervezas y eso, ¿no? Digo, no prohibimos nada. La iglesia es un lugar donde tenemos que acoger a personas que justamente están bebiendo o fumando. ¿Saben por qué? Porque es aquí donde se van a sanar de eso. Y no porque los voy a sanar yo, sino porque Jesús va a sanar eso que tanto les aqueja. Porque yo sé que yo lo quiero dejar, no puedo. Yo lo quiero dejar, no puedo. Pero cuando vienes a la iglesia, poco a poco, vuelves, otra vez vienes, vuelves, el Señor empieza a hacer el trabajo. El Espíritu Santo empieza a trabajar en cada corazón de cada persona. Y no solamente hablo del alcohólico o drogadicto, sino de la gente que vive metida en páginas pornográficas, en tonterías que ven por internet. Para todos ellos, este es el lugar adecuado, porque es aquí donde el Señor les va a ministrar. Es aquí donde el Espíritu Santo les va a decir, estás fallando en esta área en tu vida. Tienes que acercarte a la presencia de Dios. Sabiduría es cuánto temes vivir diariamente en santidad. Es diario, hermano, es a diario. Es cuánto amas estar en la casa de Dios. Es cuánto amas servir en la iglesia. Es cuánto amas trabajar en la obra. Y eso implica mucho. Que tú tengas que rozarte con personas que no tienen tu mismo carácter. Eso implica mucho que tú tienes que conocerte con tu hermano. Y a pesar de que tengas diferencias con él, tú le tengas que amar encima de todo eso. Y pedirle perdón. Y saber perdonar. El otro día hablaba con dos hermanas y le decía, ¿saben qué? A mí me pueden estar dando de látigos, de palos y de patadas. Yo no tengo nada contra nadie. Yo lo quiero mucho más. Yo lo amo mucho más, porque yo no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y no es difícil, porque aquel que ha recibido el amor de Dios, aquel que ha experimentado el amor de Dios, le tiene que ser fácil amar a otra persona, porque ya conoció la esencia del amor, que es Dios mismo en su corazón. No tiene que ser difícil que tú ames a una persona a pesar de que ha hablado mal de ti, ha murmurado en contra de ti, aquí o afuera de la iglesia, no importa. A esa persona es que Dios te manda a que tú le sigas amando y bendiciendo. Recuerda las bienaventuranzas. Tenemos que amar ¿a quién? A los que nos maldicen, bendecir a los que nos. ¿Y qué es bendecir? Dar buenas noticias, amarlo, abrazarlo. ¿Saben que Jesús los amó hasta el final, hasta la cruz, aun sabiendo que tenía a un Pedro que le negaba, a un Judas que lo iba a traicionar, a un Mateo que estaba sentado en la oficina y no le gustaba ir a predicar como iban los demás que estaban andando al lado de Jesús, a un cobrador de impuestos? ¿Con quiénes sentaba Jesús? Con gente a la que los demás señalaban. ¿Te sientas con él? ¿Caminas con él? Tú, Jesús, manda a tus ángeles y que los consuman. Y Jesús amaba. Y Jesús siempre amaba. Sabiduría no solamente es yo conozco lo que dice la palabra, yo conozco lo que dice la ley de Moisés y los profetas, y sé que después vino el tiempo de la deportación, y esto está bien, eso es perfecto. También sé lo que viene más adelante, el Apocalipsis y la bestia y la otra bestia y no sé qué bestia más que hay por ahí. Pero hermano, ¿tú amas a tu prójimo?
No te digo que amas a la bestia. Tú amas a tu prójimo. Es por eso que nos tienen que conocer, porque nos amamos unos a otros. No porque tú sepas mucho de lo que viene más adelante, si va a invadir Ucrania a España o a cualquier país, o Rusia, ¿no? Rusia o a cualquier país. Lo que tiene que interesarte es que tú debes crecer en sabiduría. Ahora, ¿cómo es crecer en gracia, en estatura? Eso menos lo puedo predicar yo porque no llego a 1.60, no llego. Pastor, usted me va a predicar de estatura si usted es chato. Bueno, pregúntale a David también. Y fue rey de Israel. Estatura no tiene que ver con el crecimiento físico corporal. Ahora sí, la estatura tiene que ver en cuánto estás comiendo tú de la palabra de Dios. Cuánto estás masticando la palabra de Dios. Lo que hay aquí es lo que debe fluir en tu vida. Es el manual de vida. Es el manual que Dios diseñó para nosotros. La palabra de Dios, al principio lo decíamos, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Pablo habla en un momento con Timoteo, y me encanta repetirlo, los jóvenes también se lo dije, y le dijo: aviva el fuego, ¿no?, del don de Dios que está en ti. Y el avivar el fuego significa que tú debes ponerle ganas al asunto. Ponle ganas a venir a tu iglesia y a crecer en el Señor. Si tú vienes el domingo a tu iglesia a sentarte y aburrirte, hermano, quédate en tu casa. Pero tú tienes que venir a la iglesia con ganas de que el Señor cambie tu vida cada vez más. Tú tienes que venir cada domingo a la iglesia diciéndole: Señor, un poquito más, necesito un poquito más. Quiero crecer un poquito más, Señor. No importa que esté aquel que habla de estatura, el bajito. No, yo voy a escuchar tu palabra. El Señor quiere que tú crezcas en el conocimiento de su palabra, en estatura. Esto es la estatura, el metro. La palabra del Señor. Dime cómo lees, dice el dicho, ¿no? Dime cómo lees y te diré lo que eres. O dime con quién andas y te diré cómo eres. Dime qué es lo que sientes en tu corazón y sabré qué es lo que pones en los estados del Facebook o del Instagram. Es todo, hermano, todo tiene que ver. Las redes sociales son bendición, pero también son como una pistola que apuntan para ti. Hay que ser sabio también en eso. Tú tienes que crecer en estatura, conociendo lo que la palabra te dice que tienes que hacer. Porque tú, si tienes que obedecer lo que la palabra te dice. No lo que te estoy diciendo yo, porque te puedo decir algo que no está basado en la palabra. Lo que yo te transmito es lo que la palabra dice que tienes que hacer. Y la obediencia es el principio de la bendición para tu familia, para tus hijos, para tu iglesia, para tu trabajo, para no sé cómo estás ahora. No sé si has venido a España a trabajar como me tocó a mí, o si has venido a España a buscar un futuro, o ayudar a tu familia que está en tu país. No lo sé cómo está hoy tu corazón. Dios obra en maneras que no entendemos. Dios obra en maneras que no entendemos. A veces vemos, ¿pero por qué me tocó a mí pasar esto, la más difícil? Dale gracias a Dios, porque con todo Él te va a recoger y con todo te va a levantar y tú serás de bendición para mucha gente. Porque ese es el propósito de Dios, que sean benditos en ti muchas familias, muchas familias. Tú tienes que ser de bendición. Primera de Corintios capítulo 3, vamos rápidamente, verso 6 al 9. Primera de Corintios capítulo 3. Verso del 6 al 9. Dice la palabra: yo planté, esto habla Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo plantó, Apolo regó y el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Y la estatura la da el crecimiento que pone en tu corazón el Espíritu Santo. Y tú creces. Y yo he visto, iglesia, familias, que muchos de vosotros estáis creciendo en estatura. Y me lleno de gozo, porque sé que el Señor está haciendo su obra. Sé que Dios está haciendo la obra en cada área, en cada familia, en cada matrimonio, en cada hijo, en cada joven. Están pasando circunstancias terribles, tormentosas, tremendas, feas. Pero Dios dice, no te preocupes, porque yo tengo un propósito. Yo tengo un plan y mi plan es perfecto siempre. No te metas en mi plan. Yo haré el trabajo que tenga que hacer. No le ayudes a Dios. Solo ven a su presencia y dile, Señor, yo necesito que tú me llenes, porque yo no quiero ser el mismo siempre. Ya basta lo que hice este año, ya no quiero ser. Y entonces el Señor empieza a derramar más, empieza a regar esa planta. El Espíritu Santo empieza a llenar tu corazón, a llenar tu vida. Va agregando a tu vida muchas cosas, va descubriendo en tu corazón diferentes circunstancias, pecados, y vas renunciando, ya no quiero ser el mismo, hice esto, ya no lo quiero hacer, vas renunciando y el Espíritu Santo sigue trabajando y tú vas más a la presencia de Dios y tú sigues renunciando a aquello que te aparta de estar en la presencia de Dios, en la obra de Dios, trabajando en la iglesia, y el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. El Espíritu Santo se convence de pecado, de justicia y de juicio. Él sigue haciendo su trabajo, aunque tú no lo puedas ver. Dios está obrando. Pero más tremendo es también crecer en la gracia de Dios. ¿Alguno de ustedes ha estado en una situación en la cual estaba rodeado de gente que no es de la iglesia y han visto que tú les caes bien? Y han visto que tú eres alguien que les cae, es majo, es maja, no sé qué tiene. Lo que habla me hace bien. ¿Tú sabes lo que es la gracia de Dios? Tú tienes gracia delante de Dios. Dios te escogió a ti. Dios puso su mirada en tu vida. Sí, aunque tienes múltiples pecados y múltiples defectos como los tengo yo, pero Él puso su mirada en tu vida. Porque sabe que tienes un corazón muy noble, humilde, un corazón que se humilla, un corazón que reconoce y un corazón que Él va a seguir moldeando para romper todo pecado de maldad. Un corazón que va a seguir trabajando para romper toda maldición que hay en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Solo Dios lo puede hacer, porque te escogió a ti. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18 nos habla, yo lo voy a leer rápidamente. En cambio, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Santiago 4, 6 nos habla de que Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Y el apóstol Pablo dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. Hoy yo puedo decir lo mismo, y creo que tú también. Por la gracia de Dios yo estoy vivo. Por la gracia de Dios puedo ver a mis hermanos en la iglesia. Y tú también puedes decir, pastor, por la gracia de Dios yo encontré trabajo. Por la gracia de Dios mis hijos en mi país pueden comer. ¿Es verdad o no? Por la gracia de Dios yo estoy peleado con mucha gente, pero siento que les puedo pedir perdón. Y reconoces, por la gracia de Dios, como Pablo decía, soy lo que soy. Y Pablo era una persona que tenía mucho conocimiento.
Y en un momento dado dijo, todo esto lo tengo por basura frente al conocimiento que Dios le estaba dando en aquel tiempo. No sé si le ha pasado esto, pero a veces yo siento que cuando estás mal espiritualmente, cuando estás mal con tu prójimo, con tu familia, te sientes como opacado, como triste, desanimada, no quieres venir a la iglesia, ¿verdad? Te peleas hasta con la pulga del gato o del perro, estás anulado, no quieres saber nada de nadie y sientes que has perdido la gracia de Dios. No la gracia de Dios. ¿Sabes qué, pastor? No siento la presencia de Dios. ¿Sabes qué, pastor? No siento la conexión de Dios porque es que ese hermano no debe estar allí. O esa hermana, y ya estás mirando lo que no tienes que ver. No siento estar con Dios cara a cara, ni con las personas. No puedo fluir. ¿Y cómo encuentro el favor de Dios? ¿Y cómo me está pasando algo? Cuando tú reconoces que estás perdiendo la gracia de Dios delante de Dios, cuando tú sabes que estás mal, es el mejor momento de que tú vengas a los pies del Señor, o tú hables con algún hermano y le digas, me siento mal, ora por mí, necesito que me ayudes, necesito es que estoy pasando momentos muy difíciles. Hermano, si tú no abres tu corazón, si tú no hablas con una persona que te puede ayudar, ya que no quieres acercarte a Dios, dile a una persona, ayúdame en oración. Y sabes que es la mejor manera de dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar, porque tú estás siendo sensible a la voz de Dios. Y ser sensible a la voz de Dios es escuchar el consejo, es el consejo de mi hermano. Escuchar el consejo de esta persona que está a mi lado y que yo veo que ora con tantas ganas y que viene a la iglesia, que se compromete. Yo me tengo que pegar a él porque él está bien, o a ella, y algo me tiene que enseñar, algo tienen que tener en su corazón, porque siempre están alegres, aunque por dentro están pasando peleas como todos nosotros. Pero eso tiene que ser mi conexión, estar al lado de una persona para que puedas acercarte poco a poco a la presencia de Dios. Así se rompe. Yo sé que tú no vas a arrodillarte ni a saltar como un loco y a alabar. Yo lo sé porque tú tienes otro temperamento. Quizás yo sí, o algunos hermanos, pero si tú estás mal y por estar mal no levantas tus manos, acércate a un hermano, a una persona, o acércate a mí y vamos a orar para que Dios te libere y te deje que tú puedas gozarte, tú puedas experimentar ese gozo en la presencia de Dios, ese gozo que es tremendo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Lo voy a repetir, me encanta este verso. Acerquémonos pues con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué más dice? Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Si tú has perdido la gracia y tú necesitas hallar gracia delante de Dios, acércate al trono de Dios. Acércate a su trono en oración, en comunión con Dios. Resistir al enemigo y huirá de vosotros, ¿verdad? Acércate. Siéntate en tu sofá o en tu cama. O si te quieres arrodillar, dile, Señor, ayúdame, me quiero acercar a tu presencia, ya no puedo más. Límpiame, sana mi corazón. Quita ese pecado horrible, por favor, Espíritu Santo. Y lo primero que tú vas a sentir es el abrazo de Dios. Tú puedes,
Tú puedes porque yo te escogí. Yo puse mi mirada en tu vida. Tú eres ejemplo. Así tienes que acercarte al trono de la gracia. Porque cuando uno está bien en ese altar personal, en tu altar familiar, va a ser una bomba. Porque va a fluir el amor de Dios. Cuando tú estés bien en esa relación con tu Padre todos los días, con tus hijos va a ser un éxito. Con tu esposa, con tu esposo va a ser el cielo. Con tu iglesia, ya no te digo. Todo es una escalera. Todo va así en ese orden. Dios obra. Dios obra. Déjame decirte que la gracia de Dios no está lejos de ti. Es más, tú la puedes encontrar en tu lugar secreto. En tu momento de adoración, en tu casa de oración. No puedo, pastor, no sé cómo hacerlo. Muchos tienen la tecnología en sus manos. El móvil. Busca una canción. Pon el volumen bajito y ponte a orar. ¿Saben? Esa es una técnica tremenda. No hay excusa de que no sienta la presencia de Dios. Porque cuando hay una adoración, una alabanza, el ambiente cambia. Porque el enemigo odia la alabanza. Porque el diablo no quiere que tú le estés adorando a ese Dios que está vivo, a ese Rey de Reyes que ha cambiado tu familia. Él no quiere eso, pues pon una música, ponte un fondo musical, empieza a orar, empieza a pedirle perdón por tu vida. Primero tú ora por ti, por tu vida, que el Señor derrame más de su gracia, y el Señor irá haciendo su trabajo. Ven a mí, dice su palabra, los que estéis afligidos y cargados, que yo os haré descansar, porque conmigo la carga es más ligera, dice Jesús. Mi yugo es fácil cuando vienes a mí. El yugo que tienes, que es de la esclavitud, del pecado, si me lo traes, es fácil. Yo te voy a ayudar. Se va a anular todo pecado, se va a anular todo agobio, todo lo que te rodea, que no te permite relacionarte con tu Dios cara a cara. Se va a terminar cuando tú te acerques al trono de la gracia, cuando tú ores todos los días, cuando tú medites en su palabra de día y de noche. De día y de noche. Algo que me gustó en el tema que compartí con estos ministros, que les contaba que hablé con unos pastores, es que cuando crecemos en sabiduría, cuando crecemos en estatura, cuando crecemos en gracia, también crecemos en nuestro carácter. Dios moldea ese carácter, ¿verdad? Bendecido, ¿verdad? Que tenemos. Ese carácter que explota cuando no te caen bien las cosas. Eso es lo que Dios está encargado y es el mejor alfarero de moldear en tu corazón. Ese carácter tan hermoso que Dios te regaló, pero que tú lo estás usando muy mal. Pero Dios te lo regaló porque Él te lo va a moldear. Es un carácter que va creciendo junto con tu sabiduría, junto con tu estatura y junto con la gracia que tienes delante de Dios. Así como dices que eres cristiano y que sabes mucho de la palabra y que amas al prójimo, el carácter también se ve reflejado en ello. O sea que tú no puedes explotar con cualquier persona, solo con el diablo, ni con el diablo. Ahí se ve el carácter. No es que tú grites como un loco, sino cuánto sabes de Dios que inunda tu corazón y que te hace manso y humilde, como Jesús, que le dice a Pedro cuando le estaba lavando los pies: tú solamente déjate de lavar porque no sabes lo que estoy haciendo, Pedrito. Entonces báñame entero, decía Pedro, lávame todo el cuerpo. Esa humildad, esa mansedumbre es lo que dio el éxito a Jesús. Si tú quieres éxito, tienes que ser humilde y manso como nuestro Jesús. Claro que te tienes que airarte, molestarte, es obvio, en situaciones que tienes que tomar decisiones, sí, pero el carácter que Dios está formando en tu vida
en el conocimiento de su palabra, en la sabiduría, en la estatura, en gracia, es lo que tiene que verse reflejado en tu vida. Es lo que tiene que reflejar la presencia de Dios. Pablo dice en 2 de Pedro capítulo 1, del 5 al 8, lo voy a leer. Precisamente por eso, esforzaos para añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, no demonio propio, dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si abundan en vosotros, ¿qué dice? Os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán, dice, que seáis inútiles e improductivos. Que dice, estas cualidades os harán crecer. ¿En qué? En que tú te esfuerces, en que tú tengas fe, en que tú tengas entendimiento, en que tú tengas dominio propio, con ese carácter que explota rápido. Nadie dice amén. Con ese carácter que a mí que no me diga nada porque sabe cómo soy yo. Y yo soy así, y yo soy así. A mí que no me diga nada porque en el nombre de Jesús, yo sé cómo soy, a mí no me cambia nadie. Si tú no obedeces lo que la palabra dice, hermano, estás en rebeldía. Si tú no obedeces lo que la palabra está escrita, a mí no me estás haciendo caso. O sea, yo te debo dar igual. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es cortante como espada de doble filo, que penetra a lo más profundo de tu corazón. Sí, ahí donde no entra nadie. Y te retuerce. Y te hace entender, te redarguye. Y te dice, estás equivocado. Tú tienes que fluir en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que seas inútil, que seas, que no lleves fruto, improductivo. Todos estamos dando fruto. No somos inútiles. Somos como Onésimo, que Onésimo fue cambiado, ¿no? Era inútil, pero dice Pablo, ya no es inútil. Onésimo ahora es alguien como yo, decía Pablo. Acéptalo, le decía a Filemón. Acepta a Onésimo como si fuera yo mismo, porque es útil para la obra. Tú eres útil para la obra. Tú eres útil para la obra. El próximo año el Señor te va a abrir un abanico de lugares donde tú puedes trabajar en la obra. Aprendemos a crecer trabajando en la obra, donde estás plantado, donde el Señor te va a ver dando fruto. Y tu fruto no se va a caer, sino que va a llevar más fruto. Yo me gozo en el Señor porque sé que la agenda del próximo año está gobernada por nuestro Señor Jesús. Lo que vamos a hacer como iglesia, Dios lo está viendo algo muy bonito porque quiere trabajar en nuestra agenda personal. Él quiere guardar los domingos y los miércoles para derramar palabras sobre tu corazón, para derramar más y más de esa agua viva, de ese crecimiento, de ese regar en tu corazón para que tú des más fruto. A lo largo del 22, si no te has dado cuenta, creo que sí, el Señor ha despertado algo tremendo en su iglesia. Hemos empezado a ver tantas cosas novedosas. Hemos visto jóvenes predicando, hemos visto los niños haciendo actividad, hemos visto las banderas de los países por aquí y la organización que llevan, las cajas del niño de la Navidad. ¿Sabes qué, hermano? Somos un lugar, una iglesia donde el Señor está empezando a hacer su obra. No te quedes, pilla la visión, atrapa, júntate a la persona que estás viendo, que está trabajando, porque algo bueno está haciendo. No seas más del montón.
Declara sobre tu vida que el próximo año el Señor te va a hacer crecer más en sabiduría, en estatura y en gracia. Primero para con Dios. No lo hagas para mí, porque nosotros somos aves de paso, dice la palabra, ¿no? Hazlo como para la gloria de Dios. Y todo lo que hagáis, que dice Pablo, hacedlo como para la gloria. Por eso que usted nos ve por aquí como locos con Samuel tocando el piano, la guitarra, cantando las chicas, porque lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Por eso usted ve a los ujieres ahí incansablemente con ese amor. ¿Saben por qué? Porque lo hacen para la gloria de Dios. A cada hermano que trabaja en media, a los ujieres, a los hermanos de la escuela dominical, a todos los que están trabajando en algún lugar de la iglesia, lo están haciendo para la gloria de Dios. Y el que mejor paga es Dios. Si tú quieres trabajar para la obra, habla conmigo, habla con Zule, habla con las personas que tenemos al lado trabajando, porque el Señor quiere verte dar fruto en su obra. Ya basta de decir, yo soy inútil, no sé hablar, soy improductivo, no sé hacer nada. Si Dios puso su mirada en tu corazón, es porque tú eres útil para la obra. Si Dios te escogió, dejó a las 99, fue por ti, es porque tú vales mucho para nuestro Dios. Es porque Él también te está alimentando a ti con esos pastos verdes. Él te está capacitando porque lo mejor está por venir. Y cuando venga eso mejor, tú tienes que plantarte y empezar a soltar lo que ya Dios está regando en ese corazón. Esa semilla tiene que dar su fruto. Y el fruto, dice la palabra, no se cae. La hoja no se cae. El fruto da más fruto. Entiéndelo, hermano, familia. Tú tienes que dar fruto. Tienes que trabajar bajo una obediencia para que seas bendecido. Y la obediencia es a la palabra de Dios. Yo trabajo en obediencia. Yo tengo el manual de vida y obedezco lo que la palabra me dice. Suelta la palabra, lanza la semilla y no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito. También tengo encima mío personas que de alguna manera ven por mi vida espiritual y también soy obediente. Porque sé que el Señor me va a bendecir. Mas si yo trabajo en rebeldía, a mí Dios no me va a bendecir. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Teme a Jehová, teme a Dios, conságrate. Ya deja de hacer las cochinadas de antes. Ya deja de pelear con tus hijos y con tu esposa o con tu esposo. Y dile, Señor, yo quiero dar fruto en la iglesia. La viña del Señor es tremenda, es grande. Y hace falta gente que trabaje en la viña. ¿Saben que en Jaca, en enero se va a abrir una iglesia? Gloria a Dios. Nuestros ojos están viendo que el Señor está abriendo una iglesia en Jaca. ¿Estás preparado para ir a predicar a Jaca? ¿Estás preparado para ir a llevar un culto, presidir el culto, dar anuncios, animar? El Señor lo está haciendo porque sabe que tú estás siendo capacitado. Tú tienes que llenarte de su palabra, llenarte todos los días del devocional, leer la Biblia, leer la Biblia. Yo creo que en esta mañana, todos nosotros, yo me incluyo, tenemos que decir al Señor, Señor, quiero seguir creciendo en la obra. Quiero seguir trabajando en la obra. Quiero pegarme al lado de mi hermana, a mi hermano, para que me ayude a crecer, que me edifique, que me edifique. Prometo no hablarle de mis murmuraciones. Quiero escuchar a mi hermano, que me edifique. Eso le hace bien al cuerpo, estar juntos, tener todas
en común todas las cosas, la oración, la unidad. El 31 hacemos una cena, cada uno se trae su arroz, su lechuga, su carne, su pollo. Nos sentamos, pasamos tiempos, oramos, cantamos, adoramos. ¿Tú crees que eso a Dios no le agrada? Eso a Dios le encanta. Le encanta porque Él habita en medio de ese lugar. El Espíritu Santo hace la obra y hay libertad. Empieza a comprometerte. Empieza a poner tu mano en el arado y no mires atrás. Ya no. Isaías 43 lo decíamos en este año. No traigas a memoria todo lo que ya pasó, ya está. Sino que enfócate a lo que viene delante, porque allí adelante, aunque hay un desierto, el Señor abrirá un camino en medio del desierto. Allí aunque tú no ves nada y todo está destruido porque está mal tu vida, pero tú quieres y amas a Dios, Él abre el camino en medio del desierto. Y es más, empieza a darte agua de la roca. Pero es tiempo de que le digamos al Señor en esta mañana. Yo quiero que te pongas de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar juntos como iglesia para terminar este momento. Yo siento de parte del Señor que tú quieres comenzar un año 2020.